El lado B del amor, la ruptura. De eso vamos a estar hablando con Florencia Muchico. ¿Cómo está, Flor? Buen día. Buenos días. Acá está un poquitito de frío, pero bien. Y bueno, para variar, vacaciones de invierno, viniste acompañada otra vez por las niñas. Sí, señor. Ahí está. Sí, señor. No queda otra, vacaciones de invierno. No, y aparte ahora que estamos en vacaciones, seguro que acá nos vamos, hacemos algún desayunito, Me gustó, algún chocolate, me gustó. Hay que motivarlas de esa forma. Claro, para que madruguen. después arranquen las clases con ganas también. Muy bien, también. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que, como les decía, cuando se rompe una pareja, ¿no? ¿Qué proceso? Sí, todo un proceso. Y primero que nada tenemos que comprender que obviamente una ruptura amorosa no deja de ser un duelo. Obvio. ¿Sí? Y hay una gran frase que le escuché al doctor Kuznetsov, que es maravillosa, que es que hay que entender que una ruptura no es un corte, es un desgarro. Ah, bueno. Porque partes del otro quedan en mí, claro, y partes de mí van a quedar en el otro. No es tan así como se terminó y ya, listo, ¿no? Sí. Y generalmente la mayoría de los autores coinciden en que este es un tipo de duelo ambiguo. ¿Por qué le decimos ambiguo? Porque, por ejemplo, a diferencia de lo que sería la muerte, el duelo por la muerte de una persona, esa persona sigue ahí. Claro. Entonces, no está físicamente, pero está psicológicamente. Y la ambigüedad en el duelo implica que además de todas las emociones que se llevan a cabo durante un proceso de duelo, lógicamente, aparece como esa sensación de no saber si la ruptura va a ser definitiva o temporal. Tal cual. Por eso es la ambigüedad, o sea, en una de esas estoy llorando por algo que dentro de un tiempo vuelve a recomponerse. Sí, y hay algunos que comienzan a hacer el duelo estando en pareja también, claro, ¿no? Hay uno de los dos que se da cuenta que ya no va más, pero no puede dar el paso de decir, bueno, esto se termina, le ponemos un final, aunque sea, o una pausa, un stand-by. Claro. Y uno de los dos es el que la pasa mejor después, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces este proceso empieza antes, cuando uno siente el quiebre. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces empezamos tratando de remontar, tratando de pensar cómo podríamos hacer para arreglar las cosas, buscando el diálogo. Y cuando nos encontramos sistemáticamente con que no hay una respuesta positiva, el duelo empieza a procesarse. Sí. Lo cual también hace muy difícil la decisión y comunicar la decisión, porque cuando uno ya está decidido, ya es, bueno, listo, para mí ya está. Claro. ¿Y hay vuelta atrás? No. No. ¿Y cómo se lo decís a la otra persona también? Sin herirlo o herirla. Sí, es por eso te digo que es difícil. ¿Cómo le digo al otro que ya lo decidí, que esto para mí empezó hace un tiempo atrás? Exacto. Con todo lo que esto conlleva, porque convengamos que independientemente de quién haya tomado la decisión, el duelo lo hacemos los dos. No deja de ser una pérdida, no deja de ser algo que yo dejo atrás. No, por supuesto. Pero tiene varias consecuencias. De hecho, es esperable que estemos distraídos, que no tengamos muchas ganas de hablar con nadie, que estemos tristes, que nos sintamos confundidos, lógicamente. Es común que se sientan todas estas cosas, todo lo que implica el shock emocional del primer momento del duelo, la negación, en un principio no, esto se va a pasar, seguro que enseguida volvemos y esto es solo un chispazo, que bueno, una de esas discusiones fuertes que siempre hemos tenido. Sí. Después empezamos por ese proceso donde la angustia empieza a dar curso y finalmente terminamos por la aceptación, ¿no? Los 4 grandes pasos del duelo. Es verdad. Pero sí es comprender que una ruptura implica eso. Y que obviamente va a afectar nuestro ego. Sí, ¿y qué sucede cuando la ruptura se da porque, por ejemplo, hubo un engaño? A ver, puede haber diferentes salidas. Lo que es más común es que la persona que se siente engañada se enoje mucho. Claro. Y aquí es donde aparecen dos emociones, dos sentimientos muy particulares y muy dañinos, que son el despecho y la necesidad de venganza. Es tremendo. Que en realidad el despecho y la necesidad de venganza no dejan de ser una combinación muy difícil entre la esperanza de que la otra persona vuelva y la necesidad de alguna manera reivindicarme emocionalmente o tratar de traer alivio a la situación, ¿no? Al dolor. Pero la realidad es que el odio
generalmente siempre le hace mal solo al que lo sufre. Te iba a decir eso, ¿no? Es peor para uno, ¿no? Claro. Claro. Yo siempre digo la misma frase, era una frase de Roberto Gómez Bolaños en El Chavo que decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Sí, es verdad. Y básicamente es eso, ¿no? Básicamente es entender que todos esos actos de despecho que al principio generan una sensación fantasiosa de placer, Sí. porque Pero es fantasía nada más. es fantasía, porque si yo le hago esto y si le hago la vida imposible, seguro que me voy a sentir mejor. Claro. Y en el fondo no. No. Es lo mismo que cuando discutimos. Uno discute, se enoja, dice cualquier cosa. Después nos sentimos mal. Por supuesto, nos arrepentimos. Y el daño más grande nos lo estamos haciendo nosotros, porque incluso existe la posibilidad de que al otro no le llegue lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Porque está en otra, porque hizo otra vida, porque trata de procesar su duelo de otra manera. Sí. Y esto hace que no lo registre, Claro. lo cual genera más bronca todavía y más angustia. Tal cual. Y al fin y al cabo no deja de ser una persona a la que amamos alguna vez, ¿no? No, por supuesto. Dicen por ahí, y dice la letra de la canción, que solo se odia lo querido, ¿no? Pero sí, es lo que se conoce también. claro, ¿no? pero no deja de ser eso. No, obviamente. ¿Y cuáles pueden ser los consejos para poder salir adelante, ¿no? de esta situación, ya sea que se rompe una pareja porque hay un engaño o por lo que sea, porque se desgastó la pareja? ¿Cuáles son los consejos? A ver, primero que nada creo que es fundamental comprender que las personas no se superan, que aprendemos a vivir con la ausencia. Bien. Por eso es que es necesario respetar este proceso del duelo, poder abrazarnos al dolor, procesarlo. Siempre le digo a las personas, no podemos abrir la puerta que tenemos ahí adelante si todavía no cerramos la que tenemos atrás, ¿no? Sí. En ese proceso inclusive es muy importante, esto es algo que los psicólogos evaluamos mucho, que es lo que llamamos la red de apoyo emocional. Poder encontrar contención en las personas que tenemos en nuestro entorno, contención emocional. Claro. ¿Sí? Bien. Mantenerse activo, tratar de, a veces yo les digo, obligate un poco a salir, a tener ganas de hacer cosas. Quedarse en casa llorando no es bueno. Lo único que sigue alimentando es las ganas de seguir quedándose en casa a llorar y a no querer moverse. Sí. Y la vida sigue. Por supuesto. Si hay algo que nos enseña esto es que uno de amor no se muere. No, para nada. Por un tiempo a veces es aconsejable, por ejemplo, que todas esas personas que han estado en entornos comunes de la pareja, tratemos de no frecuentarlas o que tomemos una determinada distancia siempre y cuando esto nos haga bien, por supuesto. Es común compartir amigos, ¿no? Claro. Cuando uno está en pareja. ¿Cómo repartimos los amigos? Es el después, ¿no? Claro. Otra de las cosas que es fundamental y que es algo que se hace mucho y que no está bueno, no victimizarse, no hacer catarsis en las redes sociales, no dramatizar. No hacer catarsis en las redes sociales. ¿Por qué lo dirás, Flor? Por muchas razones, pero principalmente porque eso habla de mis estados de ánimo. Y si hay algo que está comprobado de manera científica, es que cuando nosotros vemos que la otra persona no se siente bien, y esto no es mala intención, sino que es una tendencia natural, ante las conductas negativas las personas se alejan. Claro, sí. Entonces, la sensación que se tiene es que, otra vez el bajón. Tal cual. Y Es te que terminan bloqueando. O no te terminan bloqueando, pero es como que llega un momento de decir, Sí, bueno, ya está, es más de listo, lo ya nos mismo. enteramos todos. Sí, tal ¿Qué cual. necesidad? También es una cuestión de esta cosa de no hacer catarsis. La catarsis la tenemos que hacer emocionalmente con la gente que nos contiene, Sí. con un terapeuta si es que no podemos salir airosos de esa situación. No siempre es necesaria la terapia, pero también comprender que si la relación se terminó es porque algo falló en su estructura, no porque el Obviamente. otro es un maldito o No, porque... Y ese tiempo necesitamos aprovecharlo de alguna manera para tratar de procesar qué es lo que sucedió, incluso también hacer un mea culpa, cuáles son las cosas en las Tal que cual. yo procedí mal en la Aprender pareja. un poco, ¿no? De lo Claro. que sucedió para no volver a cometer el mismo error, ya sea con Claro. otra persona o con errores que uno cometió, ¿no? Sobre todo porque toda crisis, porque una ruptura no deja de ser una Por crisis, supuesto. es una oportunidad para crecer, ¿no? Y hay un punto que es fundamental y que es una frase muy conocida.
El dolor es inevitable, pero el Ujú. sufrimiento es opcional. Entonces, hacer estas catarsis en redes sociales Sí. y estar constantemente hablando todo el tiempo de lo que me pasó, Sí. no deja de ser un sufrimiento que se prolonga en Tal el cual. tiempo. Y hay en algunos casos que las rupturas son rupturas de pareja, de amor, pero en el medio hay hijos, por ejemplo. Y Sí. por ende, la relación va a seguir de alguna u otra forma, porque están los hijos, ¿no? Sí, y ese es otro de los objetivos de la terapia de pareja. Yo siempre explico lo mismo, pero en la terapia de pareja no quiere decir que nos vamos a ir felices y de la mano. A veces la terapia de pareja es una buena alternativa para tratar de encontrar una forma de terminar en buenas condiciones con el Claro. otro, con un buen diálogo con el otro, sobre todo teniendo en cuenta que los chicos no tienen la culpa. No, por supuesto. Y esto hay que entenderlo y es fundamental y va de la mano también de la venganza y del despecho y a veces que los chicos terminen como rehenes de la situación. Lo que pasa entre los adultos tiene que quedarse en el ámbito de los adultos y los niños no deben ser víctimas de esto. Bien, bien. Y esto es algo que se repite mucho y es necesario tomar conciencia. Por supuesto, ni hablar que después los padres van a formar pareja también y hay que establecer una relación con esa nueva pareja, ¿no? Es que existe la posibilidad, por eso también luego le llamamos familias ensambladas. Exacto. Existe la posibilidad de que uno forme una nueva pareja, que incluso tengamos hijos con esta nueva pareja. También. Y el proceso de aceptación, incluso hay palabras que pueden sonar fuertes, como los astros, padrastro o la madrastra. Sí, también. Pero el día de hoy incluso a veces le damos un tinte más amoroso. Es una mamá del corazón, es un papá del corazón, te va a cuidar, te va a querer como si lo fuera y vas a tener un papá, una casa donde vivís con papá, una casa donde vivís con mamá y vas a tener otra mamá Tal cual. del corazón que Sí. te va a querer y te va a cuidar igual. Vas Sí. a tener otro papá que también te va a querer como si fueras su propio hijo. Y es tratar de fomentar eso y no constantemente la pelea y la venganza y el tirar granadas de un lado a otro para que haya No. conflicto entre los niños. Porque al fin y al cabo la culpa no es de ellos, No, por que no haya supuesto. funcionado entre nosotros. Y otra cosa es cuando no se pueden o no toman la decisión de separarse porque hay chicos de por medio. Dicen, no nos vamos a separar por nuestros hijos. Bueno, y tal vez no la están pasando bien, ¿no? Eso es muy difícil y sobre todo para los niños es preferible aprender a atravesar también el duelo de que los niños, de que los padres ya no están juntos, Claro. pero que no dejamos de amar a los hijos, No. que vivir en un ambiente donde el aire se corta con un hilo. Tal cual, de pura pelea, no De es sano para conflictos, nadie. de discusiones, eso es lo más difícil. Para nadie. Flor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como A siempre. repensar un poco, entonces. Gracias. Florencia Muchico, estuvimos hablando con ella al lado B del amor, la ruptura.